El año pasado miraba algunos escritos del año pasado de la celebración de Pascua y justamente estábamos en el capítulo 5 de Juan el año pasado. Este año estamos en el capítulo 11. Tal vez para las Pascuas que vienen ya lleguemos al final. Pero en estas Pascuas consideré que continuemos con nuestro sermón, porque justamente estamos próximos a entrar a la Semana de la Pasión y veremos casi durante un largo tiempo esa semana que narra el Evangelio de Juan. Y fíjese que Juan usa la mitad del Evangelio, casi la mitad del Evangelio, para hablar de esa última semana. La importancia que Juan le da a esa última semana para que nosotros observemos y miremos la gloria de Dios. Y de eso se trata. Recuerden que justamente estamos hablando sobre la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, esta historia tan conocida, y la importancia que esto tiene justamente en el día de hoy. Porque hay ciertas verdades que nosotros debemos prestar atención, debemos aplicar a nuestra vida. Y como yo decía el domingo pasado, como dice el Catecismo de Westminster, la pregunta número 1, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es ese, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Recuerden siempre esas palabras. Vivir para la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo más importante. Y ya vamos a ir entendiendo un poquito más de eso, porque ya vimos al principio del capítulo 11, cuando este mensajero llega por parte de Marta y de María a anunciarle que Lázaro estaba enfermo, pero ya sabemos que cuando el mensajero salió, Lázaro muy probablemente ya había muerto o había muerto apenas había salido. Y el Señor dice en el capítulo 4, dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y es interesante esto porque el fin de esta enfermedad no era la muerte de Lázaro, sino un despliegue de la gloria de Dios. Dios, Cristo en la tierra, iba a hacer este despliegue final antes de ir a la cruz para enseñar grandes lecciones. Primero, mostrar su gloria. Segundo, fortalecer a sus discípulos, fortalecer a Marta y a María que Él amaba, y también mostrarles a sus enemigos una evidencia clara de que Él era Dios y que no había manera de negar eso. Y también esta muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro se utilizaría para orquestar, para matar a Cristo. Y es interesante porque más adelante veremos cómo ellos en el capítulo 47, eso lo veremos más adelante, a pesar de que ellos ven que esto que ocurre es algo notorio, es algo real, es algo verdadero, y ellos dan fe de los milagros de Jesús, ellos dicen, algo tenemos que hacer para matarlo. Y podemos ver la naturaleza humana, el pecado y la depravación del corazón del hombre, que a pesar de que nosotros veamos la gloria de Dios, a pesar de que subamos al cielo y veamos a Dios, igual nosotros vamos a rechazar a Dios. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que la gente no cree en Dios porque no lo veo, porque no ven señales. No.
Aunque todas las señales que nosotros necesitemos ver, las veamos, igual vamos a rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque amamos más las tinieblas que la luz. Porque amamos nuestro pecado. Porque amamos ser el capitán de mi propio barco. Yo no quiero que alguien gobierne mi vida. Yo quiero manejar mi vida a mi propio antojo y rendirme ante Dios, ante Cristo, es que Él sea el Señor de mi vida. Por eso el hombre voluntariamente, sistemáticamente, el hombre rechaza a Dios. Por eso para ser un hijo de Dios hay que nacer de arriba. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y este nacimiento tiene que ser un nacimiento espiritual. Dios tiene que cambiar tu naturaleza. Dios tiene que quitar ese corazón y darte un nuevo corazón para que tú puedas amar a Dios. Por eso, mi hermano, es tan importante entender la cruz. Entender lo que eso significa para la vida de todo creyente. Yo, como les dije la vez pasada, en la primera parte ya pudimos ver la preparación para el milagro. El día de hoy veremos la llegada de Jesús y más adelante veremos el milagro y las consecuencias. Uno pudiera pensar, ¿qué consecuencias puede tener un milagro tan extraordinario que solamente personas rendidas a los pies de Jesús dándole gloria? No. Ya veremos cuáles son esas consecuencias. Su amigo Lázaro estaba enfermo, sus hermanas enviaron este mensajero que demoró aproximadamente un día en llegar. Cristo se quedó 2 días más. Ya pudimos ver todo eso. El tercer día inicia su viaje. Él estaba al otro lado del Jordán. Y cuando llega a Betania, dice la palabra de Dios en el versículo 17, y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, porque María quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Amén. Y podemos ver que en el versículo 17 Jesús llega y ya Lázaro hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Entonces eso significa que cuando el mensajero partió, Lázaro probablemente murió enseguida. Y es interesante porque dice que hace 4 días que Lázaro está en el sepulcro, pero también en el versículo 39 podemos ver que cuando el Señor le dice que quiten la piedra, Marta le dijo: hace 4 días que está aquí, ya hay olor. Es interesante porque esa afirmación de esos 4 días
nos dejan una gran lección, porque había una gran costumbre en ese tiempo y creencias que se tenía entre los pobladores. Era que toda persona que moría durante 3 días, su alma, su espíritu permanecía rondando cerca del cuerpo hasta que esa persona era llevada, ya sabe, no sé a dónde, o al cielo o al infierno. Pero por 3 días esa persona estaba el espíritu rondando por ahí, y se creía que cualquier profeta o sacerdote podía hacer alguna oración y Dios podía conceder que esa persona resucitara. Pero bien se sabía, era muy específico, que el 4.º día era como que toda esa posibilidad o esperanza que era errónea desaparecía. Ya el alma había abandonado el cuerpo y ya no había posibilidad de que esa persona resucitara. Solamente se creía que el mismo Dios debía descender con el alma de esa persona para resucitarla. Dios descender, Dios estar en persona, Dios estar ahí. Bueno, eso era lo que estaba ocurriendo. Cristo estaba llegando y ya Lázaro hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Dice el versículo 18 que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Esto es interesante porque esta información histórica nos revelan un montón de cosas que están sucediendo en este suceso. Es aproximadamente 3 kilómetros de distancia. Pero algo que me llamó la atención era el tema de los velorios en ese tiempo, y me puse a investigar un poquito. ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo eran? Para poder entender qué era lo que estaba pasando en ese contexto. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Porque tal vez nosotros muchas veces conocemos la historia y nos perdemos ciertos puntos importantes para entender qué es lo que la gente estaba viviendo en ese momento, ahí en ese lugar. ¿Por qué Marta le dice que cuando van a quitar la piedra, no lo quites porque hay olor? El clima era un factor desencadenante en la descomposición del cuerpo. Comúnmente las personas que morían, y esto es interesante porque en el mismo día muchas veces la ponían en el sepulcro y no dejaban esperar. Rara vez, si había dinero, se podía aguantar hasta el día siguiente. Pero ¿sabe cómo se aguantaba hasta el día siguiente? Con especias que eran carísimas, con esencias aromáticas. Porque cuando una persona se moría, los judíos no embalsamaban. Entonces lo que ellos hacían era envolverlos en lienzo. Pero el cuerpo rápidamente, por el tipo de clima que ellos tienen, se empezaban a descomponer rápidamente y el olor era muy fuerte. Por eso siempre se los llevaba al sepulcro y se los tapaba para que no emanaran más olor. Era algo muy conocido el tema de los olores. Entonces era muy importante. Se cree que estas especias y todo esto que se usaba para que no se descomponiera, o mientras estaba descomponiendo el cuerpo, los olores, era necesario tener dinero. En ese tiempo, cuando alguien se moría, si tú eras una persona humilde, una persona pobre, no había velorio. No había velorio. Los velorios eran muy cortos y enseguida intentaban de llevar el cuerpo a algún lugar, enterrarlo en tal lugar, ponerlo en una cueva y listo. No había velorio. Pero acá nos enseña de que ellos estaban en un velorio, que hacía 4 días. Cuando Jesús llega, ya pasaron 4 días de que Lázaro ha muerto y nos encontramos con un velorio prolongado.
Esto significa que muchos eruditos y muchos teólogos llegan a la misma conclusión, que se cree que la familia de Lázaro, Marta y María, eran personas muy, pero muy adineradas. Personas muy prominentes en Jerusalén. Porque ellos habitaban aproximadamente a unos 3 kilómetros de la capital, del centro. Ellos estaban a 3 kilómetros, apartados un poco. Por eso mucha gente había ido a darle las condolencias, mucha gente se podía quedar, mucha gente iba día tras día. Y las personas que tenían dinero, los velorios tenían que ver con el estatus social. La persona muy humilde no tenía velorio porque no había recursos. Hoy en día pasa más o menos igual. La persona que tenían más dinero podían hacer velorios hasta una semana. Y las personas muy importantes y muy adineradas, los velorios duraban 30 días. Y no solamente eso, sino que se contrataban músicos que estaban ahí, personas que atendían, personas que servían para las personas que venían. Era todo un movimiento muy costoso. Así que estas personas que vivían a unos 3 kilómetros, dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y versículo 19, fíjese lo que dice, y muchos de los judíos. ¿Cuántos habían ido al velorio? Muchos. Ahora aquí hay dos panoramas, el natural y el espiritual. El natural es que justamente Lázaro era una persona tal vez adinerada, una persona influyente, una persona que mucha gente lo conocía, mucha gente conocía a esta familia, y cuando él muere, mucha gente va a darle las condolencias. Pero también había un significado espiritual. ¿Y cuál era ese significado espiritual? Que Dios orquestó eso para desplegar lo que iba a ser el acto más maravilloso. Dios convocó a un gran número de personas. Hasta se cree que muchas de las personas enemigas del Señor estaban ahí. Muchos opositores del Señor estaban ahí. Tal vez por respeto a Lázaro, tal vez por respeto a la familia, habían ido, pero se iban a encontrar con un escenario, wow, impresionante. Iban a encontrarse con un escenario que se iban a quedar sin palabras, sin manera de poder decir, esto lo hizo Dios. Esto realmente fue notorio. Mi hermano, fue notorio lo que ocurrió ahí. Personas de todos los lugares de Jerusalén estaban reunidos en la casa de Marta y María. Seguramente tenían mucho lugar, eran personas tal vez con un gran amplio patio para hospedar a mucha gente que viniera a darle las condolencias. Por eso sus enemigos no pudieron tapar esto. Mire lo que dice el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Ellos mismos estaban afirmando que Jesús hacía ¿qué? Milagros. Como les dijo el ciego, no, este hombre es un pecador. Y el ciego dijo, no, porque Dios no oye a los pecadores. Y si este hombre está haciendo estas señales, es porque Dios está con él. ¿Qué estaban diciendo las autoridades? No nos importa Dios. No nos importan las señales.
No nos importan los milagros. A nosotros lo que nos importa es que esto está afectando mi vida. Jesús está afectando mi vida. Y yo no quiero que Jesús afecte mi vida. Yo he escuchado muchas veces a la gente decir, yo no voy a la iglesia, pero es una cuestión loca. Mucha gente me ha dicho, pastor, yo no voy a la iglesia porque sé que si uno tiene que ir a la iglesia, tiene que dejar de pecar. No le gusta dejar de pecar. Y tiene razón lo que está diciendo. Tiene razón. Porque cuando uno empieza a caminar con Cristo, no hay lugar para el pecado. El pecado empieza a irse y empieza a tomar el lugar que, lo que dice Juan 17:17, somos santificados. Ay, pastor, entonces yo voy a ir a la iglesia y voy a cambiar. O sea, las cosas que me gustan me van a dejar de gustar. Claro que sí, te van a dejar de gustar. Te van a empezar a gustar otras cosas, ¿como cuáles? Yo a veces cuando le digo a la gente, ¿y qué es lo que te gusta? Me gusta levantarme a la mañana, poner la pava, agarrar mi Biblia, ponerme a leer, ponerme a estudiar, irme a orar, venir a la iglesia, reunirme con un grupo de hermanos a adorar a Dios. ¡Ay, qué feo! Eso es re feo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es feo? Porque no es para ti, porque no lo entiendes, porque algo tiene que ocurrir en tu corazón. Pero yo amo estar esta mañana aquí, amo escuchar su palabra, amo adorar. Hoy justamente a la madrugada, mientras me levanté a las 5 y monedas y estaba releyendo el mensaje y meditando en la palabra, no paraba de llorar. Porque pensaba por un momento, ¿qué hubiese sido de mí si Cristo no hubiese llegado? ¿Qué hubiese sucedido con Lázaro si Cristo no hubiese llegado? ¿Qué hubiese sucedido conmigo si hubiese muerto en mis delitos y pecados? ¿Qué hubiese pasado con mi vida si a los 18 años me pasaba un camión por encima? Mire que era aventurero y hacía cosas locas. Pero el Señor me guardó todo ese tiempo para Él, preservarme para Él. A veces uno dice, ¿te podrías haber muerto? Claro que sí. Pero no morí porque el Señor no quiso. Porque el Señor tenía otro plan. Entonces cuando uno empieza a pensar en la muerte y empieza a pensar en Cristo y empieza a pensar en la vida, mi hermano, lo más real y tangible de la vida es eso, es que vamos a morir. Y no sabes cuándo, ni el día ni la hora. Pero ¿sabes qué? Si tu asunto no está resuelto con Dios, el día en que te mueras, empezaron tus problemas. Como decía un teólogo, para muchos este será su único cielo, su único cielo. Y para otros este será su único infierno. Tal vez lo tiene que anotar y meditar y pensar en eso. Pero tal vez tú dices, la vida es difícil, pastor, la vida es una lucha. Sí, porque es tu único infierno que tú conocerás. Porque después vendrá la gloria. Pero para otros, lo mejor que vivieron fue esta vida, porque el día en que sus ojos se cierren, ahí comienza su infierno. Eso enseña la palabra.
Y eso es real. Y acá nos encontramos con Marta, que su hermano había muerto, había una muerte en medio de ellos, pero Cristo también estaba ahí. Y es interesante esto porque dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Ya sabemos el temperamento de Marta. Marta la afanada y turbada, ella nunca se quedaba quieta, así que era la naturaleza de Marta. Ella no esperaba que Cristo viniera, ella iba a ir a Cristo. Había cosas que ella le tenía que decir, que le quería comunicar. Son esas personas que no te dejan hablar, Los ansiosos, acá estamos, nosotros, presente. No era como María, que ella esperaba tranquila, meditando. No. Ella salió. Por alguna razón, ella se entera que Jesús estaba llegando. Y ella le sale al encuentro. Pero es interesante, porque cuando se encuentra con Jesús, Marta le dice esto en el versículo 21. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, por mucho tiempo, muchos han enseñado erróneamente este pasaje. Yo también muchas veces me han enseñado mal este pasaje y lo he interpretado mal, de que Marta le está pasando factura. Pero en realidad, cuando vamos a la traducción original y hacemos una exégesis del énfasis en la manera en que Marta le está planteando esto al Señor, es interesante. Porque en realidad Marta no va con queja al Señor, no va con reproche, con remordimiento, culpándolo, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ahora murió por tu culpa. Tardaste en llegar. ¿Dónde estuviste 2 días? ¿Haciendo qué? ¿Qué estabas haciendo? Eso seríamos nosotros, creo. Que cada vez que nos pasa algo, culpamos al Señor. Señor, ¿por qué no hiciste algo? Actuamos de esa manera tan carnal y tan pecaminosa. Pero esta no es la forma en que Marta se expresa en realidad. La forma en que Marta se expresa es una forma de dolor. Ella expresa un dolor por lo sucedido y se lo comunica a Jesús. Por eso ella se adelanta. Porque se lo está comunicando, diciéndole, Señor, Lázaro murió. Si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Pero bueno, las circunstancias, tú estabas del otro lado del Jordán. Yo te mandé a avisar. Pero es lejos. Demora a venir hasta aquí. Nosotros pensamos que Lázaro iba a aguantar un poco más. Que tal vez tenía unos días más de vida. Pero se fue el mensajero y Lázaro se murió. Nosotros esperamos los 3 primeros días, dijimos, tal vez Jesús llega. Pero llega hasta el 4, ya está. Ya no hay más nada que hacer. Esa era la manera en la que Marta se estaba expresando. Ella se estaba expresando de manera doliente porque Jesús estaba lejos, porque su hermano no había aguantado más tiempo y había muerto. Y lo que Marta le estaba refiriendo al Señor es, ya no hay más nada para hacer. Y quedémonos por un momento ahí. Ya no hay más nada para hacer. Ahora, ¿por qué Marta diría esto? Y yo creo que de alguna forma todos somos Marta. Porque todos nosotros solemos
encasillar a Jesús en limitaciones. Y eso es lo que Marta le estaba diciendo al Señor. Es como que, bueno, Señor, yo sé que tú lo puedes sanar, porque yo tenía la esperanza de que tú lo sanaras, porque fíjense que cuando le envía al mensajero, ella le dice, el que amas está enfermo. Ella apela ¿a qué? Al amor. Yo sé que el deseo de Jesús es ¿qué? Es sanarlo. Jesús sanó a un montón de personas. ¿Cómo no va a sanar a su amigo que lo ama? ¿Cómo no lo va a sanar? No pongo en duda eso. Estoy completamente seguro de que Jesús va a sanar a su amigo. Pero bueno, las circunstancias, los imprevistos, los obstáculos que se presentaron en el camino no permitieron que Jesús llegara a tiempo. Acepto la voluntad del Señor. Mi hermano ha muerto, pero cómo me hubiese gustado que hubiese llegado. Cómo me hubiese gustado que Jesús hiciera algo. Había algo que Marta necesitaba conocer, mi hermano. Hay algo que nosotros necesitamos conocer. Jesús, cuando oró por sus discípulos en el aposento alto, en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a mí, a quien has enviado. ¿Se acuerdan que hablamos de conocer íntimamente? Yo creo que muchos de los que están acá, que están casados, algunos hace poco tiempo, algunos tal vez hace mucho tiempo, y algunos tal vez hace mucho tiempo. Pero a veces cuando hablas con una pareja nueva, que se casó hace un año, y dicen, hay cosas que yo no conozco todavía, no sé. Me sale con cada una, me sale, pastor. Dice, tiene estos arranques o tiene esa actitud. Pero cuando vas viendo esas parejas que tienen 10 años, 20 años, 30 años, se conocen telepáticamente ya. Las miradas dicen todo. ¿Qué quiso decir? Es un código que nosotros tenemos. Código Morse. Ya le dijo todo. ¿Qué tenía que comprar? ¿Dónde tenía que ir? ¿Cuándo tenía que ir? Ya entendieron todo. ¿Se entendieron? Eso es conocerse. Los de afuera no entendimos nada. Pero una mirada alcanzó y bastó. Fue suficiente. Listo. Tú no entendiste nada, ellos entendieron. Marta necesitaba conocer. María necesitaba conocer. Los discípulos necesitaban conocer. ¿Quién era? La implicación que es ser cristiano. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién es el que anda contigo? Marinero, ¿quién es tu capitán? ¿Lo conoces? Señor, mira las tormentas, nos hundimos. ¿Y tú duermes? Tranquilo, muchachos. Hay cosas que todavía ustedes no saben, que van a ir experimentando año tras año, semana tras semana, día tras día, porque el Señor que empezó la obra en ustedes, ¿la va a dejar inconclusa? ¿Te va a dejar a mitad de camino, Marta? ¿Te va a dejar sin entendimiento? ¿Te va a dejar sin que le conozcas? Eso es imposible, porque Él no actúa de esa manera.
Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Muy bien, Marta. ¿Qué significa eso? Marta le estaba diciendo, yo sé que Dios no lo va a resucitar, que esto no va a ocurrir, pero que Dios no nos va a dejar solos en el dolor. Que tú llegaste para consolarnos, Jesús. Tú viniste, tú llegaste al llamado que hicimos. Y hoy estás aquí y seguramente una oración tuya sanará los corazones de todos los que amábamos a Lázaro. Tal vez esas fueron las palabras más o menos de Marta. Yo sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero Marta no estaba afirmando aquí de que ella estaba confiando de que Jesús lo resucitaría, porque ya lo vimos más adelante. Cuando Jesús le dice, quitan la piedra, Marta dice, no, ya hace 4 días que está muerto. Y ya lo veremos más adelante. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Versículo 23. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección futura, en el día postrero. Yo sé que eso va a pasar. Yo confío en eso. Tú nos enseñaste. Nosotros ya lo sabemos. Ya confiamos en eso. Yo sé que va a resucitar mi hermano en un futuro. Pero Marta, hay cosas que todavía tú no conoces. Que pronto, muy pronto, te serán reveladas. Hermano, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas que todavía no comprendemos. Nuestra mente no llega a comprender ciertas dimensiones de la gracia de Dios, de su misericordia, de su amor derramado sobre nosotros. Hay cosas que no entendemos todavía. Pero tiempo al tiempo, esas cosas serán reveladas en tu vida. Versículo 27. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo soy. Este es el quinto yo soy que ya pudimos ver en el Evangelio de Juan. Yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Señor, yo sé que en un futuro tú lo vas a resucitar. No, Marta, no estás entendiendo. Yo soy. Esta afirmación de la deidad de Cristo, hermano, es tan maravillosa. De entender que Él es la vida. Marta, tu enfoque es un enfoque limitado de Dios. Tú le estás poniendo obstáculos a Dios. Tú crees que Dios tiene obstáculos y que hay límites y que hay frenos para que lo imposible ocurra. ¿Es cierto de la resurrección futura? Pero hay algo que nosotros debemos entender ahora, mi hermano, hay algo que nosotros debemos entender. Es que Él es la vida. Él es la vida. Él tiene el poder de la resurrección. Lo que Jesús le estaba diciendo a Marta es, Marta, confía. Confía, yo soy la vida en persona.
no una vida que vendrá. Yo soy la vida. Muchas veces cuando alguien me pregunta, ¿qué es la verdad? Yo digo, la verdad es una persona. ¿Cómo una persona? ¿Quién? ¿Albert Einstein? No. La verdad tiene nombre y se llama Jesús. ¿Qué es la vida? ¿Quién es la vida? Es Jesús. La vida en persona es Jesús. Todo el que está conmigo, y acá el Señor nos va a dejar una gran lección. Y le dice el versículo 26, en este paralelismo sintético que el Señor utiliza: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa este paralelismo que el Señor utilizó? Y dice, el que cree en mí, este creer en mí es permanente. No alguien que creyó, no alguien que creerá. El que cree en mí permanentemente. El que cree en mí, aunque muere físicamente, vivirá. Y el creyente que vive en la tierra y cree permanentemente en mí, no morirá jamás, eternamente. ¿Sabe lo que el Señor le estaba diciendo? Jesús le estaba hablando de unión, de que no hay separación entre Él y los que Él ama. No hay separación entre Él y los que Él compró a precio de sangre. No hay separación. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Mi hermano, Cristo es la vida. Lázaro no podía morir. Pero pastor, ¿murió? Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo llegó. Y cuando Cristo llegó, ¿Lázaro podía permanecer muerto? ¿Podía Lázaro permanecer muerto? Si Jesús quisiera, ¿podría Lázaro permanecer muerto? No, porque Él es la vida. Y donde Cristo está, no hay muerte. Mientras Jesús caminó sobre la tierra, hermano, nadie, ningún muerto podía estar al lado de Jesús que no viviera, porque Él es la vida. Y cuando Cristo llegó, dijo, llévenme en donde está Lázaro. Y cuando fue donde está Lázaro, Él dijo que hizo lo que hizo y dijo, Padre, y lo mandó a llamar afuera. Pero Lázaro, hermano, instantáneamente tuvo que salir de la muerte y venir a la vida porque le pertenece a Cristo. Y nadie está separado de Cristo si fuiste comprado por Jesús. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Muerte?
Espada es muerte. ¿Algo nos puede separar del amor de Cristo? Hermano, la paga del pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. El hombre está separado de Dios eternamente por causa de su pecado. Por causa del pecado, el hombre está separado de Dios eternamente para siempre. Por eso Cristo, Él toma ese remanente que el Padre ha designado para Él. Y Cristo viene y muere por ellos y paga por ellos. Y Él es la vida y Él se une a ellos. La esposa. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Usted es la esposa. Y si usted es la esposa, ¿en algún momento podrá estar separado de Cristo? ¿Habrá algo que pueda separarte de los brazos de Jesús? Y si no hay nada que te pueda separar de los brazos de Cristo, ¿la muerte puede tener algún poder, imperio, potestad sobre tu vida? Si estás en los brazos de la vida. Y si estás en los brazos de la vida, ¿quién te puede tocar? Marta, Lázaro me pertenece, Lázaro es mío, Lázaro es mi amigo, yo lo amo. Lázaro no puede morir. Mientras yo esté en la tierra, la muerte no lo podrá tocar a Lázaro. Todos sabemos que Lázaro después murió y que fue a la presencia de Dios. Y que cuando el Señor resucitó a Lázaro, lo que el Señor nos estaba dejando ver es una presala de lo que Cristo va a hacer con todos los creyentes. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está tú que quieres matarlo? Tú no puedes. Porque estamos en los brazos de Jesús, mi hermano. Usted no va a morir, mi hermano. Usted va a dormir para despertar instantáneamente en los brazos de su Redentor y de su Salvador y de su esposo, que nunca jamás te ha soltado. Jesús le dice a Marta, Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esta unión? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí no morirá. ¿Crees esto, Marta? Y ella le dice sí. Esta es una gran afirmación, como otras grandes afirmaciones que hubo. Desde el principio de Juan hemos visto grandes afirmaciones, como la afirmación de Natanael, la afirmación de Felipe, la afirmación de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. La afirmación de los samaritanos. Grandes afirmaciones que se han hecho. La afirmación que hizo Pedro. ¿Ustedes también acaso quieren irse? ¿Y qué dijo Pedro? En Juan 6, 68, 69. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Sabes por qué no me puedo ir? Cristo, ¿sabes por qué no me puedo ir?
porque tú me atrapaste, porque estoy en tus brazos y jamás podré vencer tus brazos de amor con los que me tienes. Me has cautivado, Señor. No hay nada en este mundo, ni la muerte puede separarme de tu amor, Señor. No hay nada. Y Marta, en ese momento tan doloroso, hace esta confesión grandiosa y le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que ha venido al mundo. Tiempo perfecto. Sí, Señor, yo he creído. Yo creo en esto. Yo creo en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador. Y Marta, en ese momento, mientras el Señor le estaba diciendo quién es Él, la naturaleza de Marta, de un creyente, es confesar en fe. Y Marta en ese momento hace una confesión extraordinaria, diciendo: sí creo. Pero después, más adelante, cuando el Señor dice: quita la piedra, dice: no, Señor, y ahí no creyó. Así somos. Cuando Marta estuvo un tiempo con Jesús, dicen los teólogos, y miró a Cristo y oyó a Cristo, creyó. Pero cuando fue a la tumba y vio a su hermano muerto y vio la piedra y vio las dificultades, ¿qué le pasó a Pedro? Señor, manda que vaya contigo. Ven, Pedro, camina sobre las aguas. Y cuando empezó a mirar la tormenta, se empezó a hundir. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No quites nunca, Marta, tu mirada del Salvador. No la quites de Él. Pon tu mirada en su palabra. Llénate de su palabra. Rumea su palabra. Vive su palabra. Míralo a Él. Y yo hoy a la mañana, cuando oraba y pensaba en esto, de que Él me tiene atrapado en sus brazos, Él me tiene cautivo en sus brazos. Me empecé a fortalecer. Todo temor empieza a irse. Toda duda empieza a irse. Toda incredulidad empieza a irse. Y empiezas a ver que estás unido a Cristo. Estás unido a la vida. Que a Él le perteneces. Que de Él eres. Y que no hay nada creado que pueda atentar contra eso. Que pueda atentar contra tu vida. Que pueda atentar contra tu seguridad. Jesús le hizo esa pregunta a Marta: Marta, ¿crees esto? Y yo en este día de Pascua